Buenos días. Como a lo largo de la legislatura hemos hecho en otras ocasiones, tras la celebración de todo pleno, los socialistas queremos compartir buena parte de esas reflexiones que hemos defendido en cada uno de los temas que se han llevado en el orden del día de ese pleno y cuál es nuestra postura. Hacerlo no solamente en el mismo que queda reflejado en el acta, sino también ante la opinión pública algunas de las matizaciones o de esos comentarios. Un pleno ordinario celebrado en la mañana de ayer, que creo, aunque lo hemos venido diciendo a lo largo de esta legislatura, que debería de ser un punto de final a algunas de las situaciones que se están viviendo y que debería de ser una toma de decisiones muy diferente a la forma de gestionar que tiene Ildefonso Calderón como alcalde de la ciudad y su equipo de gobierno. Los socialistas creemos que se ha puesto de manifiesto de manera muy clara y muy rotunda que el PP en Torrelavega, no solamente porque no tenga la mayoría para gobernar solo, sino por todos esos argumentos y temas que ayer se debatieron y que reflejan de una manera muy clara la situación social y económica que se está viviendo. Una buena parte de esas situaciones se viven por las decisiones adoptadas por el gobierno del Partido Popular en la comunidad, presidido por el señor Diego o por el señor Rajoy en el ámbito del Estado. Creemos que el Partido Popular en Torrelavega tiene que tener altura de miras en las decisiones que adopte, en las reflexiones que haga y en las decisiones que tiene que tomar en el día a día. Tiene que hacer política de ciudad, tiene que tomar decisión de una manera ya definitiva y clara de la situación que se está viviendo, del momento que se está pasando y de las decisiones que se deben de adoptar. No se puede gobernar en el día a día solamente en la convocatoria de las comisiones, con decisiones muy puntuales, reparto de subvenciones, continuación de algunas políticas que se estaban llevando a cabo, como se podía hacer hace 4, 5, 6 o 7 años. La situación es completamente diferente. El PP de Torrelavega y de Calderón, porque es el alcalde y es el que tiene que liderar todos estos cambios y esas decisiones, debe abandonar el conformismo, que se está viviendo una grave situación social y económica y que por lo tanto debemos dejar que sea el tiempo el que lo solucione. Y debe dejar escudarse Ilde Calderón y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Torrelavega en la minoría que tiene para responsabilizar a los demás, que no puede seguir adelante con buena parte de sus políticas. A través fundamentalmente de las mociones que presentamos los socialistas, o las que compartimos también los socialistas en el debate, la reflexión y los puntos que se aprobaban en cada una de ellas, se reflejó muy claramente lo que decía anteriormente, que esas decisiones tanto de Rajoy como de Diego en los gobiernos del Estado, de la comunidad autónoma, tienen un reflejo muy directo en quienes vivimos, en los que trabajamos o pueden trabajar en las ciudades. Y que buena parte de esas decisiones han provocado en la ciudadanía inseguridad, exclusión social, la quiebra de los proyectos personales y los efectos también de una reforma laboral que ha sido perjudicial, perniciosa y muy negativa para los trabajadores. Así quisimos, en el debate de esas mociones, reflejar lo que nos parece que todavía un plan prepara, que habíamos presentado una moción previa a la nueva aprobación que hizo el último Consejo de Ministros, sigue siendo, en criterio de los socialistas, insuficiente. Así quisimos dejar claro también que las medidas contra los desahucios, que están provocando una quiebra social importantísima, con unas consecuencias a veces personales muy graves, y que todavía hay medidas que las administraciones en su conjunto pueden adoptar. Por cierto, sorprendente fue la actitud del alcalde que le permitió al concejal presidente de la Gerencia de Servicios Sociales que se manifestara como es. Un intolerante que se ha quitado la piel de cordero y ha aparecido como un lobo, con una falta de respeto hacia el tema tan importante y que utilizó también la defensa de su gestión personal para no querer entrar en el fondo de un debate que es verdaderamente preocupante. Y otras mociones que también los socialistas apoyamos, como fueron la exigencia al gobierno de la comunidad
de Ignacio Diego, de no olvidar aquel compromiso que adquirió con la plantilla que formaba parte de Nueva Papelera del Besaya y que pasado el ejercicio de 2012 no quiso la voluntad política del PP que se invirtieran aquellos 390.000 euros, hoy se han integrado en los presupuestos generales del gobierno de la comunidad y queremos que nuevamente se desarrollen las iniciativas que estaban pendientes. Y el apoyo, como no podía ser diferente en este momento, a todos los trabajadores que forman parte de la empresa SNIACE y de aquellas empresas de servicios. Este puede parecer un tema recurrente, pero no es así, digo, porque nos hemos solidarizado con los trabajadores de Bristo, nos hemos solidarizado con los trabajadores de otros talleres de servicios que estaban en Torrelavega o en los alrededores, cuyos trabajadores son residentes en nuestra ciudad, y parece que hoy esas situaciones se van acumulando y pueden quedarse simplemente en el olvido con la solidaridad de un momento que es verdaderamente preocupante. Y frente a situaciones como estas nos encontramos con que uno de los ejercicios de mayor preocupación para el alcalde y para su equipo de gobierno sigue siendo, a lo largo de estos 18 meses de su mandato en el Ayuntamiento de Torrelavega, es atender las quejas de los concejales respecto a su incapacidad para gestionar políticamente las áreas que en un momento se les habían adjudicado. Hemos visto cómo se han quitado competencias a un concejal para trasladárselo a otro, hemos visto cómo la presión de la oposición ha obligado a la convocatoria de las comisiones con una mayor frecuencia. Ayer en el Pleno, pues uno de los puntos que se llevaba como más importantes era el reparto de dos medias jornadas para gerentes. Esa es una de las mayores preocupaciones de un alcalde que nos sorprendía esta semana en el anuncio que se hacía a través del concejal de urbanismo como el inicio de expediente de la resolución del contrato para la empresa que estaba gestionando la revisión del plan general. No puede medirse en este momento y no puede sostenerse toda la actitud y toda la actuación del equipo de gobierno ante cuestiones tan puntuales como estas. ¿Por qué nos parece que tiene que cambiar el rumbo y la orientación? Y creemos que esa es una reflexión que tiene que hacer desde la sinceridad, desde además la confianza que depositan los ciudadanos en todos los grupos políticos cuando creen que tenemos que ser capaces de buscar respuestas y alternativas a las situaciones que se viven. Nosotros los socialistas tenemos una sensación clara ante algunas de estas actitudes y algunas de las respuestas del Partido Popular. Olvida el factor humano de los efectos que se están produciendo en todas esas medidas de los gobiernos de Rajoy o de Ignacio Diego. Cuando nosotros hacemos la denuncia de los recortes en la educación pública, en el ámbito de la sanidad, en cómo se va a aplicar ahora la ley de autonomía o en el apoyo en la prestación de los derechos y de los servicios a los desempleados. Nos parece que olvidar el factor humano en los graves problemas que están viviendo nuestros convecinos es un hecho imperdonable y que en este momento efectivamente no debieran de dejarles indiferentes. En julio del 2011, en la primera rueda de prensa que en nombre de los socialistas del Grupo Municipal de Torrelavega hice, le dijimos al alcalde, viviendo ya la situación que estaban y los datos que estaban apareciendo, que era necesario que trabajáramos en un gran tema que era un plan de empleo para Torrelavega y desde Torrelavega. La ciudad que siempre se ha caracterizado por tener unos recursos en el ámbito de la industria, en el comercio, tenemos centros de referencia como son el Mercado Nacional de Ganados, sufre de manera muy importante la crisis económica. Y hoy las estructuras han cambiado de tal manera que aquellos convecinos nuestros que antes pensaban que formar parte de la plantilla de una gran empresa, de una entidad financiera, eran una garantía de poder desarrollar su proyecto personal y laboral donde habían elegido que era la ciudad, ha cambiado de forma tan terrible que hoy estamos viendo con la inquietud y la ansiedad con la que centenares de torrelaveguenses están acudiendo a recoger la documentación para poder optar a una de las 55 plazas de los talleres singulares de empleo. Se nos decía entonces a los socialistas que cómo se nos había ocurrido, nos habíamos atrevido, después de tantos años de gobierno de la ciudad, decir que tendíamos la mano para que el diálogo, el consenso, el esfuerzo y la búsqueda de respuestas fuera el desarrollo de un plan de empleo. Se tienen que acabar las medidas de parcheo, se tienen que acabar pensar en el cortoplacismo,
porque no supone absolutamente nada. Hoy podía yo aludir a cuáles son los datos que se van a recoger en esa contratación puntual de la campaña de Navidad. Pero es que no merece la pena hacer reflexiones sobre ese tema. Hoy vuelve a aparecer con muchísima más actualidad también una de las propuestas que hacía el presidente Mariano Rajoy hace 2 años. Si yo llego a ser presidente de gobierno, la prioridad será la creación de empleo y todas las medidas para combatir la destrucción del mismo. Bueno, yo creo que la reflexión que queremos hacer y la que queremos transmitir los socialistas es que en esa altura de miras que le exigimos al Partido Popular tiene que ponerse a trabajar en firme en la redacción de un plan de empleo. No podemos escuchar a la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Torrelavega hablar de las cuantías económicas, de las partidas económicas que ha aprobado el gobierno de Ignacio Diego para la Comunidad de Cantabria y quedarnos indiferentes en como si fuera un anuncio por palabras. Yo pregunto, ¿tenemos datos del desempleo? ¿Hay gente que está parada? ¿Hay gente que tiene necesidad de ello? ¿Tenemos capacidad? ¿Queremos hacerlo? ¿Somos capaces de sentarnos y de trabajar buscando esas alternativas y esas respuestas? Los socialistas creemos que sí. Pero no queremos medidas de parcheo y soluciones cortoplacistas para buscar un titular en los medios. Porque la experiencia nos dice, y queremos que nuestra experiencia tiene que servir también para ponerla en positivo, para aportarla en el debate, para buscarla con los agentes económicos y sociales, para escuchar a la ciudadanía, que cuando viene a un pleno y nos reclama y cuando sale a la calle, nos está reclamando, pero también nos está diciendo que nos han votado porque confían en que seamos capaces de buscar puntos de acuerdo y puntos en común. Esa demanda ciudadana la tiene alguien que articular y nosotros le tenemos que decir al alcalde y le tenemos que exigir al alcalde de la ciudad que sea él el que lidere realmente la búsqueda de esas soluciones, que piense en Torrelavega, que tenemos debilidades, pero que tenemos muchísima capacidad y que tenemos, desde luego, una oportunidad única y extraordinaria cada vez que concurrimos a unas elecciones y somos elegidos para eso, para solucionar problemas, porque si no, en el día a día, para eso están los técnicos. Y algunos creemos en la política y no en la tecnocracia. Y estamos en las instituciones pensando en que nuestro paso por ellas tiene que servir para algo positivo. No para que se nos sea un arma arrojadiza del y tú más y buscar solamente los argumentos de la herencia recibida, porque de la herencia recibida seguramente que de todos y cada uno podemos aprender. Pero el pleno de ayer, los socialistas creemos que trató temas de enjundia, de verdadera preocupación, de efectos que los están padeciendo nuestros campesinos, que no quieren ser subsidiados, que es que la gente no quiere tener las ayudas de la administración. Las demanda para poder vivir, para poder sentirse persona, para poder seguir desarrollando con un mínimo de dignidad su proyecto personal y vital. Y eso no es solamente porque estemos obligados, es porque nos hemos comprometido y porque hay razones y tiempo para poder invertir la forma de gobernar en este ayuntamiento y para poder decir también y defender ante otras administraciones lo que los ciudadanos vienen demandando. Y esa es una posición que los socialistas no queremos abandonar y que creemos que son 2 líneas fundamentales las que deben de converger. Por un lado, desarrollar ese plan de empleo y por otro lado, buscar también aquellas medidas que en cuanto a los derechos sociales y los derechos de protección a los ciudadanos exija todavía este momento en que la responsabilidad política de quien las adopta la juzgaremos y la analizaremos, y también en la exigencia, por supuesto, de que aquellas responsabilidades que se deriven de la toma de decisiones, pues en su momento no podrán quedarse indiferentes, muchísimo menos. Muchas gracias. Respecto al tema de los desahucios y la moción aprobada ayer, ¿cómo valora la postura del PP contraria a que se apruebe esa moción precisamente con los contenidos que tenía? La verdad es que nos sorprendió enormemente porque la moción
Es una moción muy cruda, muy dura, que refleja realmente la realidad que están viviendo aquellos ciudadanos y que además ha explotado de forma mucho más grave en los dos últimos años, y donde creemos que los socialistas, que hay medidas que la administración en su conjunto todavía puede adoptar. Por eso era una moción amplia, que venía en la exposición de motivos reflejando la situación humana que se produce, el efecto real, que no es solamente en el ámbito local. Sorprendió enormemente el voto en contra del Partido Popular, sorprendió sobre todo más la actitud del presidente de la Gerencia de Servicios Sociales, por la visión no solamente partidista, cortoplacista, defensora del personalismo de una gestión, y no quiso entrar al fondo del debate. Cuando ocurre una situación como esta, alguien debiera de explicar. A mí me parece que en este momento el alcalde no debió de permitir que se nos acusara a los socialistas de ser frívolos y cínicos ante un tema como este, porque sí que parece que es más frívola, cínica y mezquina la actitud de quien la defendió, de ser totalmente irresponsable y de tener una actitud intolerable e intolerante ante un tema como este, que no nos va a dejar y no nos va a dejar a los socialistas de en todos aquellos ámbitos donde podamos defender la adopción de medidas. Y algunas de ellas tenían que ver también con medidas que la propia administración municipal puede seguir adoptando. Una de ellas es esa oficina de mediación, que tiene en la solución de algunos casos pues respuestas que valoramos muy positivamente por el trabajo y sobre todo por la discreción con la que tiene que hacerse. Las situaciones que tienen que ver siempre con el desamparo de las vivencias sociales y personales que vive la gente tienen que hacerse dentro de la máxima discreción, sin buscar ni protagonismos, porque esos hay que estar alejados de ellos, pero sí buscar respuestas eficaces. Y algunas de ellas tenían que ver también, y tienen que ver con medidas que la propia corporación puede tomar en el ámbito de la relación que establezca con las entidades financieras que en la plaza de Torrelavega establecerán acuerdos de trabajo y de colaboración. Lamentable siempre que se pueda tener la posibilidad en el plano político de tomar decisiones, de invertir algunas de las situaciones que se están viviendo, y que solamente esa visión partidista es la que deje ver cuál es realmente la opinión que se tiene, porque aquí lo que se buscan son soluciones para los ciudadanos que lo padecen y no para los partidos que en este caso no tienen nada que, no tienen más que ver ese reflejo ciudadano y allá donde estén o donde estemos ser capaces de buscar respuestas y de cambiar todo aquello que es una verdadera preocupación, un verdadero drama. El tema de los desahucios es un verdadero drama que a veces yo creo que cuesta bastante. Seguramente que ese es un mea culpa que tenemos que entonar quienes tenemos responsabilidades, tanto en el ámbito de un gobierno como de la oposición, porque los problemas en muchas ocasiones van muy por delante de la solución que da la administración, y hay muchísima gente que se ha quedado por el camino, y por lo tanto hay que tomar estas cosas con muchísima seriedad y con rigor. En la parte de esa moción que pedía que se regule el tipo de relaciones con las entidades bancarias que practican desahucios, incluso que se deje de relacionarse ayuntamiento con ellas, ¿cree que se va a aplicar? Sí, nosotros creemos, por supuesto, que las mociones están para aprobarse, y aunque en algunas ocasiones algunas de estas mociones vayan dirigidas a las decisiones que tiene que adoptar el Parlamento de Cantabria, donde le decimos al alcalde que cuando va como parlamentario los lunes también es alcalde de Torrelavega, si no, no iba a estar allí seguro, pero o cuando van al debate tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, y ahí la mayoría absoluta del Partido Popular toma esas decisiones. Desde luego que en aquellas que tienen que ver con las decisiones del Ayuntamiento de Torrelavega, nosotros somos muy vigilantes y hacemos un seguimiento de todas y cada una de ellas. Por supuesto que la moción está medida en el fondo, en la forma y en cómo se deben de adoptar, y por supuesto que estamos convencidos que esa es la relación que se tiene que establecer y es la exigencia que podemos hacer desde el Ayuntamiento.